termina el 2020. Aunque los tiempos van a seguir ocurriendo de la misma manera. Pero termina un año calendario y siempre cuando termina un año calendario es importante hacer un recuento, mirar cómo nos fue, qué pasó, qué no pasó. Bueno, este año ha sido un poco difícil para algunos fue más que difícil, fue un año muy triste. Hay muchas personas, hay muchas familias dolidas en este tiempo. Hay otros que logramos superar momentos difíciles y pudimos ver que Dios estaba allí para sanar, para restaurar, para ayudar, como siempre Dios está. Y para otros pasó como un año más. Nos preguntamos, ¿cuántos se preguntan en este tiempo, ¿y Dios dónde está? ¿Dios está teniendo el control? ¿Será que Dios está ajeno a lo que nos está pasando? Podemos decir que sin ninguna duda Dios está y Dios tiene el control. Y podemos decir que también Dios es probable, si se entristece, que esté muy triste por lo que está pasando, muy dolido en su corazón porque a Él no le gusta que el hombre sufra, no hizo a la raza humana para que sufra. Es más, Dios hizo al hombre para que disfrute. Dios hizo al hombre y hizo el jardín del Edén para que lo guarde y también lo disfrute de todo lo que Dios había hecho. Pero sabemos qué ocurrió. El hombre desobedeció a Dios y la desobediencia del hombre a Dios hizo que Dios no pudiera tener más relación con el hombre y el hombre quedó lejos de Dios y a expensa aún de aquel que había obedecido, que es el mismo Satanás. Es que la desobediencia a la ley de Dios es la que trae estas malas consecuencias. Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo, y allí Dios ha puesto mandamientos para que lo obedezcamos y para que nos vaya bien, porque así dice la palabra. Si obedecemos la ley de Dios, nos va a ir bien. Pero resulta que en el corazón de cada ser humano está el anhelo de ser el Dios. De hecho, cuando Satanás ofreció a Eva, le ofreció que ella iba a ser como Dios. Y está en el corazón de todo ser humano el deseo de hacer su voluntad y como bien le parezca, y al desobedecer la ley de Dios, entonces entra en pecado. Pecado es desobedecer la ley de Dios. Y sabemos que el precio que Dios puso al pecado es muerte, es condenación. El precio del pecado nos trajo esclavitud. El hombre se puso voluntariamente y se sometió a ser esclavo de Satanás. Y Satanás, que es padre de mentira, y Satanás, que lo único que quiere hacer, dice la Biblia, es destruir al hombre, matarlo y robarle la paz, induce al hombre a pecar. Y entonces entra la tristeza, la depresión, la angustia, las guerras, las discusiones, las enemistades. Todo esto es a causa del pecado. Y podemos decir, creo, sin ninguna duda, que lo que está ocurriendo en este tiempo es causa del alejamiento del hombre con Dios.
El hombre haciendo su voluntad, el hombre haciendo sus cosas como bien le parece. Y dice la palabra que aún la naturaleza sufre la consecuencia del alejamiento del hombre con Dios. Ahora, esto es tremendo, es triste, esto es grave. ¿Y Dios dónde está? Nos volvemos a preguntar. Bien, hace 3 días hemos recordado el nacimiento de Jesús. Ese Jesús que fue capaz de cambiar la historia. Ese nacimiento que fue capaz de empezar a cero. Y cuando Cristo entra al corazón, y si dejaríamos a Cristo entrar en el mundo verdaderamente, Él podría empezar y cambiar a cero todas las cosas. Pero como nuestra voluntad muchas veces no es hacer la voluntad de Dios, es que Dios no puede obrar. Hace 3, 4 días festejamos el nacimiento de Jesús y estaba anunciada: Jesús, le van a poner al niño el nombre de Jesús, porque Él salvará al mundo de pecado. Jesús quiere decir Salvador. Este Jesús que hemos festejado su nacimiento hace algunos días, Él vino a salvar al hombre del pecado. Este pecado que trajo condenación, tristeza, muerte, desorden. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vino para poner en orden todas las cosas. De este Jesús estaba anunciado una profecía por el profeta Isaías. Y decía, porque Dios va a enviar un niño. Y este niño va a tener dominio y autoridad. Y este niño va a ejercer un poder benéfico sobre todo el mundo. Y dice la palabra, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estos son los atributos de este niño Jesús. Estos son los atributos de Dios mismo, porque Jesús es Dios hecho hombre. Para salvar al hombre del pecado era necesario que alguien sin pecado, pero con la misma condición de hombre, viniera y pagara el precio. Y el Señor Jesucristo, este Jesús, pagó el precio porque vivió sin pecado, porque murió en la cruz por tus pecados y los míos, pero resucitó, porque la muerte no le pudo detener, porque no había pecado en él. De esta manera, Jesús salvaría al mundo de pecado, cargando en él la consecuencia, cargando en él la culpa del pecado, y siendo él el medio de salvación para todo aquel que crea. Esto decía la profecía hacía muchos años antes que Jesús viniera al mundo. Y dice, Él será para el hombre, Él será para la humanidad un admirable consejero. Y qué tremendo es y qué verdad es que nos encontramos en este tiempo y siempre la humanidad se encontró prácticamente sin dirección, prácticamente buscando una salida. Y en la búsqueda de salida, el hombre busca en la psicología y allí se deprime, se siente mal y va a alguien que le pueda decir cómo o lo pueda ayudar. Lo peor que muchas veces no es solo la psicología, sino es la parapsicología o es la brujería, donde el hombre acude y la mujer acuden para ver si alguien le puede decir qué va a ocurrir de él mañana o cómo salir de las circunstancias difíciles. Y ahí en esa búsqueda el hombre y la mujer cada vez se van
encerrando más y se van sometiendo más al dominio del mismo Satanás. Pero este Jesús que vendría al mundo sería un consejero admirable. Alguien que nos admiraría con su consejo exacto. ¿Y dónde está el consejo de Dios para nosotros? Está aquí en la palabra. Y cuando Jesucristo fue creciendo, y cuando Jesucristo comenzó a enseñar, su enseñanza, su andar, era un consejo andante. Y él podía decir y podía sentarse en el monte y empezar a decir qué bueno que es que los hombres sean mansos y buscar la mansedumbre. Qué bueno que es que el hombre sea humilde. Qué bueno que es que el hombre sea obediente. Y ahí empieza a determinar condiciones para que nosotros los hombres podamos vivir como a Dios le agrada, y empieza a aconsejar. Ese consejero admirable empieza a aconsejar con sus palabras, empieza a enseñar con su misma vida. Se llamará, actuará como un consejero admirable. Si tenés necesidad de saber qué va a hacer de vos, si tenés necesidad de conocer y andar en el camino verdadero, busca el consejo del admirable que está en la palabra, en la Biblia, y la Biblia te enseñará. También dice que será un Dios fuerte, porque dioses son todos aquellos que ocupan el primer lugar en nuestras vidas. ¿Y cuántos dioses el hombre tiene? Y a veces el Dios es su propio yo, su propio orgullo, y a veces el Dios o busca solución en cuantas cosas le parezca que le puede traer solución. Y eso ocupa el lugar de Dios. Y todo lo que ocupa en nuestra vida el primer lugar, eso puede ser un Dios para nosotros. Pero Dios sigue diciendo en la palabra el consejo del consejero admirable: buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Y muchas veces el hombre busca añadiduras, un buen trabajo, una buena salida, un buen estar, y resulta que no ocurre y se olvida de Dios. Por eso Dios sería un Dios fuerte, un Dios que verdaderamente sus palabras y su consejo y su cuidado y estar bajo su autoridad nos traería solución y nos traería paz. Porque dijimos, hay muchos dioses y hay alguien que por sobre todas las cosas quiere ser Dios. Y este es Satanás. Más la Biblia le llama el Dios de este siglo, aquel que gobierna los corazones de aquellos que se someten a él. Pero gloria sea a Dios, que nuestro Jesús venció a la muerte, resucitó, y cuando venció la muerte, venció a aquel que había traído muerte al hombre. Es el mismo Satanás. Por eso ese Dios dejó de existir y Jesús sería un Dios fuerte, porque venció al fuerte. La misma palabra dice: el fuerte vencido por uno más fuerte. Jesús vencedor y vencido Satanás. Este es el Jesús que vino a salvarnos. Esta es la condición en que Él fue obrando para salvar al hombre. Y dice más, Él sería un Padre eterno. Y Padre habla para un hijo de sujeción a la autoridad. Y Padre habla para aquel que es Padre de cobertura, de provisión. Y Dios quiere ser tu proveedor y mi proveedor.
proveedor, este Jesús que vino a salvarnos de la consecuencia y la maldición del pecado, hoy se ofrece como Padre, como cobertura, como proveedor, como ayudador, como aquel que está guardándonos y dándonos todo lo que necesitamos. Pero es más, la palabra no solamente habla de Padre, porque lamentablemente en este tiempo la imagen de Padre se va debilitando. La imagen de Padre está quedando ya muchas veces como obsoleta. Y este es el propósito de Satanás, para que no podamos tener una referencia de lo que es un Padre verdadero. Pero este Jesús se ofrece como Padre proveedor, ayudador, pero eterno. Y la palabra eterna es que no tiene principio ni tiene fin. Nuestro Dios se ofrece como aquel Padre que es capaz de ayudarte, proveerte y sacarte de las dificultades hoy, pero también permanecerá para siempre. Porque el reino que Dios nos está llamando es un reino donde traspasa la vida, traspasa los años difíciles que a veces nos toca vivir en este tiempo. Y lo que Dios nos ofrece es que vamos a ir a estar con Él para siempre. Padre eterno. Un día, cuando dejemos este mundo, si hemos aceptado a este Jesús Salvador, estaremos con nuestro Padre para siempre, disfrutando ahí en el cielo. Qué buena promesa, qué seguridad, qué tranquilidad, porque no termina solo en un bienestar temporario que muchas veces anhelamos. Un buen trabajo, una buena familia, un buen pasar. Dios nos ofrece eso y mucho más. Él nos ofrece ser nuestro guardador, nuestro proveedor, nuestro protector eternamente. Porque en el cielo podemos disfrutar de las moradas, de los lugares que Él ha ido a preparar para nosotros. Gloria sea a este Jesús. Este Jesús que vino a salvarnos de la condenación del pecado y que nos ofrece todo lo que necesitamos para vivir en paz en este tiempo, pero para disfrutar para siempre en el cielo que Dios ha preparado para sus hijos. Y termina diciendo: este Jesús será llamado o cumplirá la función de príncipe de paz. Él quiere traer paz. Y esto es lo que nos preocupa cuántas veces. Cuántas veces nos deprimimos por ver las circunstancias. Cuántas veces nos ponemos mal por ver que las cosas parece que en vez de mejorar, cuántas veces empeoran. Y esto nos trae angustia. Y esto nos trae falta de paz. Pero este Señor Jesucristo, que vino a pagar el precio de nuestros pecados, nuestro Salvador, nos ofrece una paz verdadera. La palabra dice acerca de lo que el Señor da: mi paz yo le dejo, mi paz yo le doy. Yo no se la doy como se la da el mundo, la sociedad, los deleites o las salidas temporarias. Solamente crean en Dios, solamente crean en mí, dice el Señor Jesucristo. Y creo que muchos de los que estamos aquí verdaderamente podemos entender que un día aceptamos al Señor Jesucristo. Pero si todavía esa paz verdadera no está en tu corazón, ese Jesús Salvador, ese Jesús que vino a pagar el precio de nuestros pecados, ese Jesús pagó el precio para que tengamos una paz verdadera. Esta paz va mucho más allá que lo temporario, va al corazón. Y en el corazón trabaja. Y en el corazón, que es donde se sienten la desesperanza, la tristeza, la angustia, Él viene
a poner paz. Y viene a poner paz verdadera. Jesús será llamado príncipe de paz. Y si en esta tarde verdaderamente necesitas paz, Jesús hasta hoy la ofrece. Y cuando de acá 2 o 3 días estemos festejando el año nuevo, ¿sabes lo que vas a festejar? El día que fueron los padres de Jesús al templo y presentaron a Jesús. Y allí el sacerdote le dice, ¿y cómo se va a llamar el niño? El niño se llamará Jesús, porque Él salvará al mundo de pecado. Esto festejamos el 1 de año. Festejamos cuando anotó María y José al niño y le pusieron Salvador. Ese Salvador que por más de 2000 años viene salvando al hombre de la condenación, del pecado y del infierno, que es lo más grave que puede ocurrirnos. Más grave que la falta de dinero, más grave que la enfermedad, más grave que cuantas cosas. Lo más grave es la condenación eterna al infierno. Y Jesús vino a salvar al hombre del infierno. Gloria sea a Dios, porque Él todavía sigue salvando al hombre. Y Él todavía sigue ofreciendo seguridad y paz.